Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice así: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos hoy en este día enfocarnos sobre la palabra de lo que se compone de dos letras, fe. Creo que la fe es una de las cosas que nos debe de impulsar y motivar a cada uno de nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesús. Pero también nos es conveniente de que nosotros estemos conscientes qué es fe, en qué significa fe. Por cuestión de que se puede o se ha expresado muchas veces sobre la fe, aún al grado de decir que lo que más importa es la fe. Y aún no hay un significado completo sobre la fe en la mente de un gran número de pueblo de Dios. Entonces creo que nos conviene que nosotros estemos más conscientes en sí de lo que es en sí fe. Aunque el apóstol Pablo, cuando él escribe a los hebreos en el capítulo 11, les habla también de la fe y da una declaración en sí relacionado a lo que es la fe, porque menciona en el versículo 1 diciéndonos: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Dice, es pues la fe. Pero mencionamos en Romanos capítulo 10, versículo 17, luego la fe es por el oír. Entonces, ¿qué es fe en sí? Si miramos el diccionario, la palabra fe proviene del latín que significa fidel, que en sí es fidelidad o lealtad. Entonces, cuando nosotros mencionamos o decimos que tenemos fe, estamos diciendo que tenemos lealtad a Dios. Somos fieles a Dios. Y cuando leemos en Romanos, es pues la fe, es pues la fe la sustancia. Entonces podríamos decir, nuestra lealtad es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a serle fiel a Dios, vamos a tener lealtad a la palabra de nuestro Dios, aún sin mirar aquellas cosas que en la palabra de Dios ya se nos ha anunciado que vamos a ser poseedoras de ellas si nos mantenemos aquí nosotros caminando en fidelidad a nuestro Dios. Si caminamos nosotros creyendo a Dios, y creer a Dios no solamente es creer a algo o alguna cosa ficticia que no tiene un fundamento o algo solamente basado en la idea o en la imaginación de alguien más. Por cuestión de que se usa mucho, decía esta expresión de fe, de que lo que importa es la fe. Y aún hay quienes que creen que es importante tener fe aún a algo que no es movible, algo que no es audible, algo que no tiene la facultad para oír, ni tampoco para hablar, ni tampoco para mirar. Y aún otros tienen fe en cosas en las cuales no tienen fundamento. O sea, tienen lealtad y tienen fidelidad a cosas que no tienen sentido. Pero sin embargo, ahora nosotros tenemos lealtad a nuestro Dios, o sea, tenemos fe a Dios, en Dios, porque hay un fundamento. Y el fundamento ya está puesto, que es nuestro Señor Jesús. O sea, es el Señor Jesús no solamente implica la personificación de Dios en su manifestación en carne, pero también es el libro completo. El libro completo, o sea, el mensaje de nuestro Dios, el mensaje de su palabra. Por eso es que Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el verdadero amor implica en todas las relaciones, especialmente podemos decirlo en el matrimonio, se puede definir un amor completo y puro de aquella persona hacia la otra en su fidelidad, en su lealtad a Él. En su lealtad. Entonces nosotros vamos a mostrar nuestro amor a Dios en nuestra lealtad. ¿Y lealtad en qué? Lealtad en creer a la palabra, en obedecer a la palabra de nuestro Dios, fieles al mandamiento de la palabra del Altísimo. Ahora, si nosotros nos fijamos de que cualquier persona
le es fácil decir que tiene fe, porque es una expresión muy común que todos usamos. Pero sin embargo, si a mí alguien me dice que tiene fe y miro que no tiene lealtad al mensaje de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios, simplemente es imposible que podamos creer. O dos cosas: o no entiende o no sabe en sí qué quiere decir la palabra fe. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetir, es alguien que tiene fidelidad o un fiel. Yo tengo fidelidad a Dios. Y si tenemos entonces fidelidad a nuestro Dios, entonces vamos a decir que tenemos fe. Y cuando hablamos de la fidelidad a nuestro Dios, es creer a todo lo que Dios nos dice. Por cuestión de que tenemos lealtad a nuestro Dios. Le tenemos lealtad y no vamos a irnos tras ídolos o tras otras cosas que no tienen sentido, porque tenemos lealtad a nuestro Dios. Pero ahora nos fijamos que qué tan fácil es expresarse: tengo fe, pero no tiene lealtad a Dios. Tiene fe, pero en realidad vive una vida de infidelidad a nuestro Dios. Entonces podemos decir que la fe del tal es vana. O sea, no tiene fundamento. Y nosotros tenemos lealtad al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Miramos entonces aún en la misma Escritura, menciona de aquellos de los cuales salieron también de Egipto, pero ellos no entraron a la tierra prometida porque caminaron con Moisés, caminaron viendo los milagros, pero sin embargo, todas sus acciones no eran mezcladas con fe. ¿Y qué quiere decir entonces con esto? Que no estaban mezcladas con fidelidad a nuestro Dios. No eran fieles al Altísimo, no eran fieles a nuestro Dios. No tenían lealtad y por lo tanto quedaron en el desierto. Nos conviene entonces que todos y cada uno de nosotros nos enfoquemos bien y nos fijemos bien con detenimiento si es que en realidad tenemos fidelidad a nuestro Dios, si tenemos lealtad a nuestro Dios. Porque la expresión es muy fácil, la expresión es muy sencilla. Solamente son 2 letras en español para poder decir yo tengo fe. Y si le preguntamos a 100 que profesan cristiandad, sin fijarnos nosotros en su estilo de vida o en su comportamiento, todos van a decir que tienen fe. Pero ¿quiénes son en realidad a los que en verdad primeramente entienden lo que están diciendo y otros en realidad tienen fe o solamente están dando una expresión que no tiene sentido? ¿Cómo podemos nosotros entonces definirnos o declararnos como personas que sí tenemos fe? Que sí tenemos fe, o sea, somos fieles, tenemos lealtad a nuestro Dios. Y es cuando medimos nuestros pensamientos y nuestras acciones concerniente al mensaje divino de la palabra de nuestro Dios. Si nos esforzamos viviendo conforme a la palabra de Dios, entonces tenemos fidelidad a Dios. Si nosotros nos deleitamos estar en Dios, somos fieles a Dios, entonces tenemos fe. Si nosotros no andamos tras cosas que no tienen sentido, si nos enfocamos a un 100% de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces demostramos lealtad y demostramos fidelidad a nuestro Dios. Entonces podemos ser declarados como personas que tienen fe. O sea, la lealtad es una de las cosas muy importantes en todos los aspectos de nuestra vida. Y miramos el comportamiento, la actitud de los hombres en los cuales se les llama en la misma palabra de nuestro Dios como los héroes de la fe. Y son héroes de la fe no porque creyeron en adquirir algo, no porque creyeron en poseer ciertos tipos de riquezas o ciertos tipos de beneficios o de milagros. No, los héroes de la fe son considerados como héroes de su lealtad a Dios, héroes de su fidelidad a Dios, sin importarle lo que les viniese encima.
Ahora, si nos fijamos en ellos, en el capítulo 11, de los que en realidad la palabra de Dios describe como hombres de fe, empieza mencionando a Abel y así se va a Abraham y luego vamos con Moisés y así hasta llegar a aquellos en los cuales mencionan en los últimos versículos del capítulo 11 del libro de los Hebreos. En el versículo 33 empieza a declarar de aquellos de los cuales tuvieron de pasar por situaciones difíciles, pero fueron leales a Dios. Tuvieron lealtad, hubo fidelidad en ellos. Y nos dice así el versículo 33, que por fe ganaron reinos, por su fidelidad, por su lealtad a Dios ganaron reinos, obraron justicias, alcanzaron promesas. Y luego menciona lo desagradable. Taparon las bocas de los leones. No quiere decir que con sus propios cuerpos que fueron devorados por los leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Si miramos cómo es posible que los héroes de la fe tienen estas características, hay algo muy importante que menciona en el versículo 34. Convalecieron de enfermedades. La mayoría cree que el tener fe es orar por alguien y que sane, o que ore por sí mismo a Dios y sane, porque la fe no es una varita mágica en la cual se expresa y se dice y que usted nomás tenga fe. Alguien que en realidad ni tiene mucho conocimiento de Dios, ni siquiera ha oído de Dios, pero sin embargo hemos encontrado en diferentes tipos de actividades donde llega personas que en realidad no tienen conocimiento de la palabra de nuestro Dios o muy mínimo, y sin embargo oímos a los predicadores o enseñadores o a los evangelistas, porque me ha tocado también oírlos. Usted nomás crea en Dios, tenga fe y que Dios lo va a sanar. ¿Cómo alguien va a poder ser fiel a alguien que acaba de conocer? La fidelidad y la lealtad comienza con el oír el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y el mensaje de la palabra nos convence de la realidad de aquellas cosas de las cuales Dios nos promete, pero más que por las cosas que Dios promete, fieles a Dios por lo que Él es. Tener lealtad al soberano, a nuestro Dios. Entonces vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte a guardar nuestra lealtad y nuestra fidelidad a nuestro Dios. Entonces es imposible que alguien venga y se presente delante de nosotros y le digamos, tú ten fe y Dios te va a sanar. Si la fe no es algo como una acción mágica que diga, este tiene fe y va a estar sano. No, fidelidad, lealtad. Ahora, cuando encontramos en el Nuevo Testamento donde el Señor dice, tu fe te ha salvado, tu lealtad a Dios, tu fidelidad en la esperanza que has tenido en Dios, donde no se ha desviado tu corazón a buscar cosas que no tienen sentido, como lo hemos mirado nosotros de personas que han tenido de pasar por situaciones difíciles y quebran su lealtad en Dios y se van a buscar sanidad en cosas que no tienen sentido. Pero aquí estos no recibieron sanidades y no tuvieron fe para sanar. No es en sí vuelvo a decir, una demostración de una acción sobrenatural, ya sea hacia ellos o por medio de ellos hacia alguien más, lo que define la persona como hombre o mujer de fe, sino más bien siendo fieles a Dios, no importando que fuesen echados a los leones, no importa que hayan apagado fuegos impetuosos, que evitaron filos a cuchillo, que convalecieron de enfermedades, no importa, guardaron su fidelidad en Dios, o sea, guardaron su fe en Dios, su fidelidad a Dios.
Fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres, o sea, su lealtad, la lealtad de las mujeres hacia nuestro Dios, su fidelidad de las mujeres hacia nuestro Dios, ellas recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Óyame, no aceptando el rescate, prefirieron mejor morir siendo estirados, fieles a Dios, antes que ser rescatados de ese tipo de muerte. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra de Dios, se mantuvieron firmes y sólidos en el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es que la fidelidad viene a través del oír de la palabra de nuestro Dios, porque en la palabra nos demuestra y nos declara lo maravilloso de nuestro Dios y sus maravillosas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, miramos que la palabra de nuestro Dios es muy amplia en cuestión de decir y declarar quiénes son los que en sí se distinguen como hombres y mujeres de fe. En el versículo 36 nos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Cada uno de los que menciona aquí guardaron su fidelidad en Dios. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Óyame, ¿cómo es posible que estas características de estos hombres, en los cuales se les llama los héroes de la fe, puedan estar declarando? Porque en este tiempo la idea que prevalece es que si alguien tiene fe, tiene que estar sano. Que si alguien tiene fe, tiene que tener buen carro. Que si alguien tiene fe, tiene que tener cosas materiales, un trabajo, muchas cosas. Yo tengo fe. Mi fe es grande, dicen, para adquirir un trabajo. Mi fe es grande para tener esto. Mi fe es grande para hacer esto. No, menciona qué tan grande y tan ferviente es tu fidelidad a Dios. ¿Has sido fiel a Dios en medio del dolor? ¿Has guardado tu lealtad a Dios en medio de la enfermedad, en medio de la crítica, en medio de la escasez? ¿Has sido fiel y has guardado tu lealtad a Dios o lo has traicionado? ¿Has sido infiel a Dios? Entonces, no podemos nosotros considerarnos dentro del núcleo de los héroes de la fidelidad, de los héroes de la lealtad hacia nuestro Dios, porque estamos muy cortos en comparación de los hombres de los cuales aquí la palabra de Dios declara, hombres y mujeres, declara como hombres de fe, héroes de la fe. ¿Qué tan cortos estamos nosotros en nuestra fidelidad a nuestro Dios? Porque no hemos sido llevados al suplicio, no hemos sido llevados al martirio, no hemos sido llevados a la boca de los leones, no hemos sido puestos en hogueras, no hemos sido atravesados a cuchillo, ni tampoco hemos sido estirados. No hemos pasado por ninguna de estas situaciones horroríficas y desagradables de los cuales pasaron estos hombres, de los cuales menciona la palabra de Dios aquí. Pero con todo esto que declara la palabra de Dios que les aconteció, la palabra de Dios los llama héroes de la fidelidad. Porque, y su lealtad, porque no se puede ser fiel a alguien cuando todas las cosas le son favorables. Podríamos decir, ¿quién puede, como un ejemplo, cuál hombre puede decir en una isla que esté él solamente y decir, ¿cómo amo a mi mujer? Yo le fui fiel. 5 años que estuve solo en una isla, le fui fiel. No engrana ahí esa expresión, porque estaba solo. Pero sin embargo, si estuviese lleno de tentaciones, entonces tendría valor su expresión, su acción tendría valor por medio de probar que en medio de tanta tentación
pudo guardar su lealtad y su fidelidad a su esposa, a su mujer. Entonces nosotros no podemos decir que somos hombres y mujeres de fe cuando aquí, en medio de tanta tentación, en medio de tantas provocaciones que tenemos y en cuantas cosas que podríamos decir que podríamos de pasar, no vamos a comparar con los héroes de la fe, con esos hombres y mujeres. Por lo regular aquí se mide su fidelidad mientras las cosas le son favorables. Pero cuando las cosas no van conforme a lo que él piensa y quiere, entonces su fidelidad se vuelve completamente algo que podríamos llamarlo insignificante. Su lealtad a Dios queda nula, o sea, en la nada. Simplemente porque no recibe las cosas que quiere. Y aun cuando se enferma, y si de Dios no recibe sanidad en su oración, pierde su fidelidad, pierde su lealtad en Dios. No puede ser héroe. Aquí menciona en el versículo 34 de los que convalecieron de enfermedades. Así que si tú estás enfermo, la enfermedad no te describe como una persona de falta de fe. No, sino en la enfermedad ahí puedes tú mantener tu lealtad a Dios, tu fidelidad a Dios. Y ahí es donde tú puedes entrar dentro del grupo, del círculo de los héroes de la fe. Porque no podemos nosotros entrar dentro de este segmento de hombres y mujeres que se consideran o los podemos considerar nosotros como héroes de la fe. Porque las cosas que le fueron positivas, no, más bien por sus aflicciones. Por sus aflicciones. Y en sus aflicciones guardaron su fidelidad a Dios. Así que cada uno de nosotros consideremos si en realidad estamos entendidos en lo que es fe. Si tenemos fe, tenemos lealtad, tenemos fidelidad a nuestro Dios. Eso es fe. Y es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Nuestra lealtad y nuestra fidelidad en Dios está en creerle a Dios, aun en sus promesas, aunque todavía nosotros no las tengamos y tampoco ni siquiera las miremos. Así como Moisés tuvo fidelidad cuando llegó el tiempo de conocer al Dios de Israel. Mantuvo su fidelidad en Dios porque se sostuvo como viendo al invisible, porque fue fiel a Dios. A Abraham se le prometió la tierra prometida. Sin verla visto, la recibió y caminó hacia ella, no por el amor y la pasión a la tierra, sino por su fidelidad a Dios. Los héroes de la fe, Abraham. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que estemos dentro del círculo de los héroes de la fe.